Hola, hoy vamos a estar hablando acerca del concepto de divisibilidad y de múltiplos de un número, criterio de divisibilidad, todo eso concerniente. La divisibilidad, vamos a hablar primero. Si yo tengo dos números A y B pertenecientes a los números enteros, yo puedo afirmar que A es divisible entre B si el residuo de A entre B es 0. ¿Bien? Es decir, si yo tengo un A y un B perteneciente a los enteros, yo puedo afirmar, ¿verdad?, que si A entre B es igual, o sea, no igual a 0, que si A entre B, el residuo de A entre B es 0, su residuo es 0, entonces se afirma con esto que que A es divisible entre B. Bien, si yo tengo un ejemplo número 8, yo voy a decir 8 es divisible entre 2. Bien. 8 es divisible entre 2 siempre que al dividir 8 entre 2, el residuo que nos quede es 0. 8 para 2, entonces 8 para 2 es A4. 4 por 2 es 8 y 8 menos 8 es 0. Como esto es 0, entonces yo puedo afirmar que 8 es divisible entre 2 o que 2 divide a 8. Bien, si yo divido 8 o digo 8 es divisible entre 3 y entonces digo, bueno, 8 para 3 es igual a 2. 2 por 3, 6. Y 6 menos 8 es 2. El residuo es 2. Por lo tanto, 8 no es divisible entre 3. Bien. El criterio de la divisibilidad nos permite ver cuando un número es divisible entre otros sin tener que realizar su división. Por ejemplo, si quiero encontrar la divisibilidad entre 2, es decir, ¿cuáles números son divisibles entre 2? Y un número, según el criterio de divisibilidad, un número es divisible entre 2 siempre que termine en 0, en 2, en 4 o en 6. Si el número termina en 0, 2, 4, 6 y 8, entonces se puede afirmar que es divisible entre 2. Y llamamos a esos números pares. Bien, todo número par puede ser divisible entre 2. Por ejemplo, el número 10 que termina en 0, el 22 que termina en 0, el 34 termina en 4, 56, el 58 que termina en 8, termina en 6. Todos esos números son divisibles entre 2. Un número también es divisible entre 3. A ver, divisible entre 3. Bien. Si un número es divisible entre 3 siempre que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 3. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el 51, por ejemplo, el 51, y yo voy a verificar que sea múltiplo de 3. Por lo tanto, yo voy a decir, voy a sumar sus dígitos. ¿Ven? 5 más 1. 5 más 1 es igual a 6. Como el 6 es múltiplo de 3, porque 2 por 3 es 6, entonces 6 es múltiplo de 3, yo puedo entonces afirmar que verdaderamente 51 es divisible entre 3. Para yo verificar que un número es divisible por 4, primero lo que voy a hacer es que si sus dos últimos dígitos son 0
o múltiplo de 4. Entonces el número es divisible entre 4. Por ejemplo, el número 700, sus dos últimos dígitos son 0. Entonces múltiplo de 4. El número 700 termina en 2 0. Entonces si el número también es múltiplo de 4, si sus últimos dígitos pues son múltiplos de 4. ¿Cómo yo puedo saber también la divisibilidad entre 5? Si termina en 0 o en 5, yo puedo decir que el número es divisible entre 5. Terminar en 0 y en 5, entonces el número es divisible entre 5, como el caso de 10 y 1005. Termina en 5, por lo tanto es divisible entre 5. La divisibilidad entre 6 también. Y tengo que si un número es divisible por 2 y 3, entonces también es divisible entre 6. Para ser divisible por 6, si es divisible entre 2 y 3, es divisible también para el número 6. Cuando nosotros tenemos un número que es divisible, aparte de ser divisible entre él mismo, obviamente todos los números son divisibles entre ellos mismos, pero aparte de un número ser divisible entre él mismo y la unidad, también es divisible entre otros factores. Entonces decimos que ese es un número compuesto, es decir, un número es compuesto cuando es divisible entre él mismo, la unidad y más factores, o sea, entre varios factores, incluyendo el mismo y la unidad. Por ejemplo, el número 12. El número 12 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque puede ser divisible entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y entre el mismo 12. Por lo tanto, aparte de que se divide entre el mismo y la unidad, es divisible por todos esos números. Por lo tanto, el número 12 es un número compuesto. Bien, vamos a hablar acerca de los múltiplos. El múltiplo de un número es el que lo contiene un número exacto de veces. Por ejemplo, yo puedo decir que 20 es múltiplo de 4, ¿verdad? Múltiplo del número 4. ¿Por qué? Porque el 20 contiene el número 4 5 veces. ¿Bien? Como lo contiene 5 veces, entonces el 20 es un múltiplo del número 4. También yo puedo decir que el 42 es múltiplo de 7. ¿Por qué? Porque el 42 contiene al 7 6 veces. Bien, por eso es múltiplo de 7. Por lo tanto, yo puedo afirmar que el múltiplo de un número k, cualquiera, se obtiene al multiplicar k por los números naturales. Bien, entonces yo voy a multiplicar los múltiplos de k, va a ser igual a k por 1, k por 2, k por 3, k por n más 1, punto, 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 hasta el final. Bien, por lo tanto, lo que me está diciendo esto es que los números que son múltiplos, por ejemplo, de 2, va a ser igual a 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12 y hasta infinito. Bien, estos son los primeros números múltiplos de 2. El 2 es múltiplo de 2 porque lo contiene una vez. El 4 es múltiplo de 2 porque lo contiene 2 veces. El 6 contiene al 2 3 veces. El 8 contiene al 2 4 veces. Bien, al multiplicarlo por todos los números naturales, obtenemos sus múltiplos. Por lo tanto, si me piden encontrar el múltiplo del número
35, los múltiplos del número 35, por ejemplo, sus primeros múltiplos. Yo voy a decir 35 por 1, 35. 35 por 2, 70. 35 por 3, 105. Y punto, punto, punto. Lo que significa que hasta el final. Bien.